Hola hermosos, ¿cómo están? Soy Mara, creadora de Sanación Maravillosa y estamos en el día 7 de esta serie de 365 días de reflexiones y sanación. Ay, estoy muy emocionada, llevamos una semana. Muy bien, perfecto hermosos. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que son las emociones. Si tienes emociones, necesitas ver este video. Nos han hecho creer que las emociones son algo indeseable, que es algo que se clasifica en positivo o negativo y que es algo que necesitamos reprimir y manejar a toda costa. Y esta información que bien se ha ido modificando a lo largo del tiempo, por supuesto, porque cuando estamos en momentos de supervivencia, pongámonos a pensar en épocas tribales en donde la supervivencia era lo más importante en el día a día, en el momento a momento, y las emociones obviamente quedaban en segundo plano, pues no eran funcionales, digamos. Sentarnos a sentir las emociones no era funcional cuando estábamos en un estado de supervivencia. Además, que cuando estamos en un estado de supervivencia, el cuerpo entra en una función automática de pelea, huida, sumisión o paralización. ¿Por qué? Porque esas son las maneras en las que podemos justamente sobrevivir. Entonces, ahí no puede haber un procesamiento emocional como tal. Pero cuando salimos de ese estado de supervivencia y a partir de la evolución de la sociedad y del ser humano, que sigue evolucionando, pero por supuesto no es una evolución física como tal, en el sentido que no tiene que ver con la posición del cuerpo o con la cantidad de vello corporal o todas estas ideas de y teorías de la evolución como tal del ser humano, sino que es una evolución en nuestra conciencia. El día de hoy es sumamente importante abrir esa conciencia y entender que nosotros estamos hechos de diferentes capas, desde lo más tangible hacia lo más intangible. Entonces, algo que nos trae mucha información y nuevamente, las emociones son información, son una respuesta psicofisiológica de los em, impulsos, tanto externos como internos. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy recibiendo una información del exterior o una información interior, mi cuerpo, mi mente va a reaccionar de una determinada manera, decodificando esa información que está recibiendo, tanto de esa situación externa como de esta situación interna, y me va a arrojar una emoción. Si esa emoción prevalece en el tiempo, porque en realidad las emociones duran en nuestro cuerpo, si las dejamos fluir correctamente, duran alrededor de 20 y 90 segundos. Lo que pasa es que si nosotros las dejamos sostenerse a lo largo del tiempo a través de alimentarlas con ciertos pensamientos, entonces se convierten en un sentimiento. Y estos sentimientos sí que pueden durar días, semanas, meses o años. ¿Cuál ha sido el tema de no entender lo que son realmente las emociones y de satanizarlas, por así decirlo? Pues que se han quedado reprimidas, se han quedado atoradas y que toda esa información que nos estaban arrojando se ha quedado perdida. Entonces, todas las emociones, absolutamente todas, son información y son parte de tu GPS interno. Te están tratando de guiar, te están tratando de regresar a ti, a tu verdadero ser, a tu verdadera esencia, a tu verdadera autenticidad. Entonces, si bien hay emociones que se sienten más agradables que otras, hay emociones que son más incómodas que otras, a las que determinamos como negativas, y emociones más agradables a las que determinamos como positivas, son simplemente información. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que es muy, muy, muy importante procesar esa información, no manejarla. Ha habido un avance, por supuesto, en la manera de manejar las emociones porque
anteriormente simplemente se suprimían. No puedes llorar, no puedes enojarte, no puedes reír, ¿no? Cualquier tipo de demostración emocional era visto como negativo y también obviamente más para los hombres que para las mujeres, porque siempre se ha considerado, y de hecho es así, la energía femenina es muchísimo más emocional. Entonces, siempre se ha considerado que los hombres deben de ser más lógicos, más racionales y en ese sentido más estoicos, es decir, sin emociones. Y la única emoción permitida para los hombres, históricamente hablando, es el enojo, la rabia, el coraje. Y entonces todas las emociones se han como mm, conjugado para expresarse como enojo, que es de las únicas que se les permite a los hombres. Y a las mujeres, por ejemplo, sí se les ha permitido sentir tristeza, es más conocido que las mujeres pueden llorar, sin embargo, también se ve como un símbolo de debilidad. Las emociones históricamente se han visto como símbolos de debilidad, como algo indeseable, como algo incómodo y que afecta a las personas, sobre todo en este mundo un poco más industrial, pues que afecta a su productividad, a su eficiencia, etcétera, etcétera. Nada más alejado de la realidad, hermosos, pero este es el sistema de creencias con el que hemos crecido. Y no es culpa de nadie, simplemente no entendíamos qué eran las emociones. Entonces, aquí no se trata de asignar culpas, sino de hacernos cargo y hacernos responsables de cómo trabajamos con esas emociones y cómo entendemos estas emociones de ahora en adelante. Bien, a raíz de que aparece el manejo emocional, la inteligencia emocional, el estudio de la inteligencia emocional, se empieza a hablar del manejo de las emociones, que es otra manera de controlarlas. Y entonces hay muchas técnicas y hay muchas maneras de hacer esto. ¿Qué es lo que pasa nuevamente cuando me estoy tratando de controlar una emoción? Lo voy a poner con un ejemplo que me encanta darle a las personas en terapia. Imagínate que tú tienes un perro agresivo y rabioso, digamos, que tiene algún tipo de enfermedad contagiosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú a este perro, cuando quieres manejarlo a través del control, ¿qué basas? ¿Qué haces? Pues lo más sencillo va a ser ponerle una correa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Tú sales con este perro y tienes el perro en la correa y el perro va a estar constantemente tratando de morder y de lastimar a cuanta persona pase y va a estar ladrando y va a estar ladrando. Y cada vez que haga eso, te va a jalar el brazo, te va a jalar el brazo, te va a jalar el brazo. Va a llegar un momento en que se te canse el brazo, estés distraído o pase lo que sea y ese perro va a salir corriendo y va a lastimar a alguien. Y tú vas a volver a ir atrás de él y vas a agarrar la correa y la vas a volver a sostener. Esto es manejo emocional. Esto es control de las emociones. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo el síntoma, pero no estoy atendiendo la causa. Claro, es algo mucho más sencillo decir, si te sientes enojado, respira y entonces ya, cálmate, piensa en otra cosa, distráete, etcétera. Pero lo que estás haciendo es ponerle correa a ese perro. ¿Qué te propongo yo con el procesamiento de las emociones? Hay que entender por qué es agresivo ese perro. Hay que atender los factores que están haciendo que ese perro sea agresivo. Hay que darle los recursos tanto al dueño como al perro para poder disminuir esa agresividad y eventualmente erradicarla. ¿Para qué? Para que eventualmente este dueño pueda salir con este perro sin correa, sin necesidad de estarse preocupando de que vaya a atacar a alguien, ¿sí? Entonces, hay que llevar al perro al veterinario, hay que sanar la enfermedad que tiene contagiosa y hay que
atender la parte de la agresividad, ¿cierto? Obviamente, este proceso va a llevar más tiempo, requiere de más dedicación, requiere de más esfuerzo y es por esto por lo que muchas personas no se permiten pasar por ese proceso porque lleva más tiempo, más esfuerzo y más dedicación. Sin embargo, a la larga va a estar muchísimo más tranquilo el dueño del perro, que ya no se tiene que preocupar de que va a salir corriendo a lastimar a alguien, que el dueño del perro, que va a estar siempre con la correa, siempre pendiente, siempre atento y siempre con los brazos adoloridos o el cuerpo adolorido por tener que estarlo sosteniendo y que sabe que eventualmente va a terminar mordiendo a una o más personas y que va a tener que resarcir esos daños. ¿Ok? Entonces, pasa exactamente lo mismo con las emociones. Si tú tienes una emoción reprimida, vamos a llamarle ira, vamos a llamarle depresión, vamos a llamarle ansiedad, llámale como tú quieras. ¿Qué es lo que pasa? Estás constantemente al pendiente de esa emoción. Y esto ya estamos hablando si ya tienes un nivel de conciencia de esa emoción, porque hay muchas personas que tienen emociones reprimidas que ni siquiera saben que están ahí y solamente están recibiendo las consecuencias de esa emoción. Por ejemplo, si una persona tiene ira reprimida, puede expresar esa ira de diferentes maneras o tiene de repente explosiones con personas que no les han hecho realmente nada, ¿no? O manejan una pasivo-agresividad o se sienten constantemente atacados y por lo tanto están a la defensiva o se aíslan, en fin, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se trata de que esta persona llegue un momento claro. El primer paso es ese, darse cuenta, tengo una ira reprimida, parece que estoy enojado conmigo, con el mundo, con la vida, ¿sí? Con todos. Eso es el primer paso, por supuesto, pero después hay que entender de dónde sale esa ira, cuál es el origen de esa ira. Sí, claro, cómo se manifiesta esa ira en mi vida, cómo la estoy constantemente mostrando, pero después de dónde viene, qué se origina y cuál es la emoción que la está sosteniendo, porque la ira reprimida ya es un sentimiento, ¿sí? Pero ¿cuál fue la primera emoción que se quedó ahí atorada sin procesar? Porque ¿qué es lo que pasa, hermosos? Cuando yo tengo una emoción, la que ustedes quieran, pueden decir, no es gran cosa, es un enojo, es una molestia, es una tristeza, no es gran cosa. Es como esta piedra, ¿sí? Esta piedra, pues no pesa mucho, estamos de acuerdo. Entonces digo, esta piedra no pesa nada. Ok, perfecto. Pero si yo te hago sostener esta piedra 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, un día, te va a pesar infinitamente. Y el peso sigue siendo el mismo, pero el tiempo que llevas cargándolo es lo que lo hace cada vez más insoportable. ¿Por qué? Porque un dolor que se prolonga en el tiempo es un sufrimiento. Y entonces esos sufrimientos los vamos cargando alrededor y a lo largo de nuestra vida y hacia todas las áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta de cómo nos pueden afectar hasta que estamos viendo los resultados de ellas. Entonces, es importante permitirnos procesar las emociones, es decir, número uno, sentirlas como sea que necesiten ser sentidas. Siéntate con tus emociones. Si necesito llorar, lloro. Si necesito gritar, grito. Si necesito pegarle a la almohada, le pego a la almohada. Si necesito escribir, hay muchísimas formas de procesar las emociones de manera sana. Porque si necesito gritar, puedo gritar. No necesito gritarle a alguien. Si necesito
movimiento. Recordemos los niños pequeños cuando están teniendo un desborde emocional, por lo general mueven su cuerpo, patalean, se tiran al piso, mueven los pies. ¿Por qué? Porque necesitan fluir esa energía a través de su cuerpo. Con nosotros no es diferente. Lo que pasa es que hemos estado adoctrinados a dejar de hacerlo. No hagas eso, no te enojes, no me contestes, no llores, no grites. Entonces, como hemos sentido una amenaza al momento de procesar o expresar nuestras emociones en la infancia, cuando somos adultos, esa misma amenaza sigue vigente en nuestra mente y nos reprimimos de sentir esa emoción. Entonces, eso se puede traducir como estoy empezando a querer llorar y yo misma me empiezo a regañar, no debo llorar, no merece mi llanto, etcétera, etcétera. Me empiezo a justificar inclusive. ¿Por qué? Porque si no hemos tenido un espacio en donde han validado y sostenido, un espacio seguro, en donde han validado y sostenido nuestras emociones, cuando éramos niños, no vamos a saber hacerlo cuando somos adultos porque no tenemos las bases. Sin embargo, tú lo puedes empezar a hacer a partir de este momento. Empieza por reconocer que todas tus emociones son válidas. Tus emociones sí, tus reacciones y tus acciones no necesariamente, pero tus emociones son válidas. Entonces, todas tus emociones son válidas, permítete sentirlas, la que sea. No hay una emoción negativa y ninguna emoción te convierte en mala persona por sentirla. Y aquí me voy a permitir desmentir una emoción que más bien es un sentimiento al cual hemos satanizado por completo, que es el odio. El odio se ha visto como lo peor, lo más fuerte, lo más intenso, solo las personas malas odian, el odio provoca lo peor en el mundo y quiero decirte que esto no es así. El odio es una combinación de emociones. El odio es una combinación entre algo que quiero o que me importa, que me da miedo, que me enoja, que me causa impotencia, ¿sí? Entonces, y que me duele. Si hay esta combinación de emociones, voy a sentir odio hacia esa situación, hacia esa persona y por lo general la primera vez que odiamos te va a dar hacia nuestros padres, porque son los que nos pueden dar esta combinación emocional. Y muchas veces no reconocemos esa emoción, no reconocemos ese sentimiento, al contrario, lo reprimimos. Entonces, el problema del odio no es el sentirlo, el problema del odio es el reprimirlo, el no saber procesarlo, el no saber desmenuzarlo y entender por qué me estoy sintiendo de esta manera. Entonces, cuando lo reprimo, esa emoción, porque algo que es bien cierto, es que todas las emociones demandan ser sentidas, tienen una razón de ser, son información. Entonces, aunque tú las quieras reprimir, van a salir de una manera u otra. Y obviamente, cuando no sabemos fluirlas de manera sana, armoniosa, pues van a salir de la peor manera y en los peores momentos. Sí. Entonces, si tú crees que nunca has odiado a nadie, pues te invito a replanteártelo, porque muchas enfermedades crónicas significativas, llámense tumores o cánceres, por ejemplo, una de sus bases es el odio. Uno de sus principales orígenes o raíces es el odio. Entonces, sí lo has sentido y es válido sentirlo. Lo que no se vale para ti mismo, lo que tú no mereces, es reprimirte esa emoción, mi hermoso ser de luz.
Entonces, una vez que sentiste tu emoción, es muy importante permitirte preguntarte qué información hay detrás de esa emoción. ¿Para qué la estoy sintiendo? ¿Por qué la estoy sintiendo? ¿Qué me está tratando de decir? ¿Qué me está tratando de mostrar? Y eso que te esté tratando de mostrar, abrázalo sin juicio, porque eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana, pero aquí estás jugando a ser este ser humano y este ser humano viene con todo este estuche de colores que llamamos emociones y ninguna es mejor que la otra, simplemente son diferentes frecuencias, diferentes colores. Ninguno es mejor que el otro. Para poder hacer un dibujo necesitamos todos los colores. Mientras más colores tengamos, más rico es ese dibujo. Pero si empezamos a reprimirnos y decir, ay, el negro no, el gris tampoco, el café tampoco. Una cosa preciosa que me dijeron mis tías hace bastante tiempo fue que nosotros podemos dibujar, hacer un dibujo tridimensional porque existe el color negro, gris, café, etcétera. Si no existieran esos colores, no habría manera de hacer un dibujo tridimensional. ¿Y qué es la tercera dimensión? ¿Qué hace un dibujo tridimensional? Tiene fondo, tiene perspectiva. Nosotros tenemos fondo. Este plano tiene fondos, tiene perspectivas, tiene complejidades. Y eso es lo que lo hace tan rico de vivir. Entonces, no podemos ir suprimiendo y reprimiendo nuestros colores. Todas las emociones son válidas. Todas las emociones te están dando información. Permítete saber qué te están tratando de decir. Lo que no se siente bien y lo que no se siente cómodo te está diciendo quizás aquí no es. Así no es. Esto no es lo que eres. Esto no es lo que quieres. O esto es lo que quieres, pero no sabes cómo obtenerlo o sientes que no lo mereces. Estoy pensando, por ejemplo, y no sé por qué, alguna persona se estará sintiendo identificada con esta emoción en particular, que tenemos también muy mal entendida, que es, por ejemplo, la envidia. La envidia es ese deseo de tener algo, pero tener miedo de no poder alcanzarlo, de no poder lograrlo, o sentirnos no merecedores de tenerlo. Entonces la envidia no es mala, simplemente te está diciendo lo que tú quieres para ti. Si permites que te muestre eso, entonces te puedes inspirar de aquella persona a la que estás envidiando, en lugar de enojarte y atacarte a ti mismo por no tener lo que el otro tiene, o atacar al otro por tener lo que tú deseas. Las emociones son algo precioso y somos muy bendecidos de poderlas disfrutar y están ahí por una razón. Y como los sabores de helado, podemos elegirlas, pero necesitamos conocerlas todas para saber cuáles son nuestras favoritas y también entender que por mucho que un helado, que un sabor de helado sea tu favorito, si lo comes mañana, tarde, noche y madrugada todos los días durante un mes, te vas a hartar de ese sabor. Y entonces vas a querer probar otros. ¿Por qué? Porque es lo que enriquece. Sentirnos incómodos o sentirnos mal por algo no es negativo. Te está diciendo, muévete de aquí, acabó el ciclo aquí, continúa, sigue creciendo. Cuando nosotros estamos en crisis, es un momento muy bonito porque se abren puertas de oportunidad al crecimiento.
Entonces, mis hermosos, la invitación de hoy es que empieces por decir, todas mis emociones son válidas, que empieces a hacer tu espacio seguro para sostenerte mientras estás teniendo esas emociones, que voltees a ver a tu niño interior y le digas, todas tus emociones siempre han sido válidas. Y si quieres llorar, llora, y si quieres gritar, grita, y si quieres patalear, patalea. Aquí estoy y no te amo menos porque te sientas como te sientas. Al contrario, te amo más y te amo en todas tus facetas. Y esto te va a ayudar a empezar a liberarlas. Otra manera muy bonita de empezar a procesar tus emociones es a través de escribirlas. Escribe cómo te sientes, pero no te quedes en bien, mal, feliz, triste, sino por qué me estoy sintiendo de esta manera y qué me está mostrando esta emoción. Espero que les sea de utilidad. Si es así, por favor, comenten, compartan, por favor, mis hermosos, y también escríbanme qué otros temas les gustaría trabajar. Nos vemos el día de mañana. Les deseo todo el amor, toda la paz, toda la dicha y todas las bendiciones en su camino. Recuerden que los amo infinitamente.